Buenas tardes amigos. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 1 de fase A, que se titula Conocimiento de sí mismo y objetivos. Lo primero que debemos comprender o debemos saber es preguntarnos qué es el conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo es conectarnos, identificarnos con nuestra parte cognoscente o con nuestra parte divina. Es conocer esa parte espiritual, esa chispa que tenemos cada uno dentro de nosotros. Es conocer esa parte real, verdadera, nuestro espíritu, nuestra conciencia. Porque en este momento simplemente tenemos un concepto de que tenemos una parte divina o una parte espiritual, pero es algo muy vago, simplemente es un concepto. La parte cognoscente es nuestro Dios interior, es nuestra chispa divina, es nuestro real ser, es nuestro espíritu, es nuestra conciencia, así lo llamamos aquí en conocimiento de sí mismo. Es un 3% de conciencia libre, autónoma, independiente y que no es atrapable por los defectos. Eso lo vamos a ver más adelante. Conocerse a sí mismo también es conocer nuestra psicología, conocer que tenemos unos defectos que tenemos que desintegrarlos, y conocimiento de sí mismo es también saber que tenemos que transmitir este conocimiento a las demás personas. Esa parte divina de la cual les hablo, esa chispa divina, debemos conectarnos. Nuestra parte conocida, que somos nosotros como tal, la personalidad, conectarnos con esa parte cognoscente, ¿cierto? Lo importante del conocimiento de sí mismo es saber cuál es la razón de la vida, por qué estamos en este mundo, por qué nacimos acá, de dónde venimos, cuál es la razón de existir y para dónde vamos. Porque pues nosotros tenemos una cantidad de conocimiento externo, hacemos una carrera, tenemos un empleo, nos empleamos, producimos dinero, ganamos títulos, reproducimos la especie. Entonces mire que hacemos un ciclo de la vida, pero es algo muy mecánico, es algo que siempre sucede, pero nosotros tenemos un propósito trascendental en este mundo. No solamente vinimos a nacer, a crecer, a reproducirnos, a hacer una carrera, a producir dinero, a reproducir la especie, a envejecer y a morir. No, eso es una parte de nuestra vida, ese ciclo. Pero nosotros todos los seres tenemos acá, o sea, todos los que hemos venido acá, tenemos un propósito trascendental que es la autorrealización de nuestro ser interior, pues nuestra parte divina, porque cada uno tiene su parte divina, su Dios particular, esa chispa que nos da vida. Entonces decíamos que el conocimiento de sí mismo, lo importante es eso, lo fundamental, saber la razón de la vida. Y eso lo vamos a comprender hoy. Vamos a estudiar ese tema en esta conferencia y en el transcurso de todo el curso, que son 75 conferencias, la fase A 50 y la fase B 25 conferencias. Decimos también que todas las personas creemos conocernos o afirmamos conocernos. Uno dice, yo soy fulanito de tal porque, digamos, me reconozco, ¿cierto? Me veo al espejo, tengo un nombre, tengo unos conocimientos, tengo unos estudios, soy fulano de tal, y resulta que no es así. Nosotros no nos conocemos a sí mismos. Tenemos total desconocimiento de nuestro mundo interior, de ese 3% de conciencia que les hablé.
y de otro 97% de conciencia que está atrapada en este momento en nuestros defectos psicológicos, maneras de ser de sí mismo o formas de ser de sí mismo. Entonces, digamos que cualquier persona, nosotros como tal, reconoce el cuerpo físico, que es una máquina orgánica, física, tangible. O sea, podemos tocar el cuerpo físico o podemos verlo frente a un espejo. Entonces uno dice, yo me reconozco, mas no nos conocemos, ni siquiera el cuerpo físico, porque ni aun los mejores científicos del planeta conocen la complejidad del funcionamiento de la máquina humana, de la máquina orgánica. Entonces, digamos que el cuerpo lo reconocemos de una manera muy superficial, pero resulta que tenemos otra parte que es nuestra psiquis, alma o mente, o psicología, o psiquis múltiple, o energía o conciencia, le vamos a decir conciencia. De eso no tenemos ningún conocimiento, nosotros simplemente sabemos que tenemos unos defectos, mas no nos hemos puesto a observar, a estudiar estos defectos, a comprenderlos, a enjuiciarlos o a desintegrarlos. Simplemente es algo muy superficial, es una observación superficial, ¿sí? Yo puedo saber que tengo unos defectos, pero ya observarlos, comenzar a comprenderlos y a eliminarlos, ya eso es muy diferente. Entonces nuestra psicología, como no es tangible, como no la podemos palpar, no la podemos coger, no la podemos ver con los ojos físicos, nuestra psicología, pues para nosotros es algo muy vago. Sí, decimos, sí, yo tengo una psicología, unas formas de ser, pero ya, hasta ahí nomás. No tenemos conocimiento verdadero de esto, o de nuestro mundo interior. Hay otra tercera parte, que es un 3% de conciencia libre, autónoma, individual, independiente. Esto es lo real, es lo verdadero, le llamamos espíritu o conciencia de luz. Entonces miren, amigos, que no solamente somos la máquina del cuerpo físico, que es materia, sino que también tenemos un 97% de conciencia que está atrapada en nuestras formas de ser o maneras de ser de sí mismo. Y tenemos otra tercera parte, que es un 3% de conciencia, que es el espíritu de luz, que es lo real, que es lo verdadero. Esa es nuestra sabiduría divina, ese es nuestro real ser. Entonces somos tres partes para que vayamos comprendiendo este tema. Una persona debemos comenzar por conocer nuestro mundo interior. Recordemos que cada persona es un microcosmos llamado hombre, no importa si es una dama o es un caballero, es igual. Somos un universo sintetizado, un universo pequeño. La psicología es algo muy grande. Dentro de nosotros hay 7 dimensiones en nuestro mundo interior, así como las dimensiones del planeta Tierra o de la naturaleza, así como las dimensiones del sistema solar y de nuestra galaxia. Entonces debemos comenzar por conocer nuestro mundo interior, experimentarlo, comprenderlo, y más adelante, como decían los griegos, conócete a ti mismo y conocerás al universo de los dioses. Una persona que conoce sus mundos internos o sus dimensiones allá en su mundo interno, posteriormente va a conocer las dimensiones del planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia. Ahí se cumple pues esta célebre frase que nos dejaron los griegos. Entonces hay que comenzar a estudiar nuestra psicología, a conocernos. Les decía que ese 3% de conciencia libre autónoma que tenemos cada uno, que no la conocemos, que no nos hemos conectado, no nos hemos identificado con esa parte, es nuestro real ser, es nuestro Dios interior. Ese Dios interior tiene su propia sabiduría, esa es nuestra sabiduría divina y está dentro de nosotros. Entonces debemos buscar el conocimiento, la sabiduría dentro de nosotros, conectándonos con esa parte que es nuestro real ser, o el 3% de conciencia, amigos. También nos damos cuenta que pues las personas andamos bastante ocupados en el día, en nuestras tareas del diario vivir, valga la redundancia, y no tenemos tiempo de mirar hacia adentro, nuestro mundo interior, no tenemos tiempo de conocernos a sí mismos, no tenemos tiempo de conectarnos
o identificarnos con esa parte divina o con nuestro real ser, porque mantenemos ocupados o identificados o fascinados en el mundo físico con una cantidad de cosas que hacemos durante todo el día. A pesar de que nosotros vivimos más en el mundo interior, pues tenemos total desconocimiento de nuestro mundo interior. Entonces, volvemos a lo mismo, lo importante es conocerse a sí mismo, conocer el mundo interior, experimentarlo, palparlo y comprenderlo y eliminar todo lo que nos sirve en nuestra psicología, que son los defectos psicológicos, amigo. Entonces, lo importante es eso, del conocimiento de sí mismo, saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos, cuál es la razón de existir, de estar acá en este mundo. Ya les dije que es la autorrealización de nuestro ser interior o de nuestro Dios interior. Vamos a ver aquí otra partecita de la conferencia, que para que una persona llegue a conocerse a sí mismo, le vamos a enseñar o le vamos a transmitir los 4 pilares de la sabiduría, para que pueda experimentar el mundo interior, que son la ciencia, el arte y la psicología. La ciencia nos dice que experimentar de manera consciente, ¿sí? Esa es la ciencia que nosotros manejamos o tenemos. Nos dice acá el enunciado, es ciencia, experimentar ciencia de manera consciente. Estamos hablando que debemos vivenciar, practicar, palpar, vivir nuestros mundos interiores, o nuestros mundos internos, o nuestras dimensiones. Amigos, les decía, conocimiento, esa palabra viene de conocer, es lo mismo, es experimentar, es palpar, es tocar, ¿sí? Es como si es meter las manos al fuego, ¿sí? Este conocimiento es totalmente práctico, no es una creencia ni es una religión, entonces ni tampoco es ningún grupo. Cada quien recibe el conocimiento para que lo aplique y pueda lograr su autorrealización. Entonces vamos a comenzar hablando de la ciencia, de este primer pilar de la sabiduría. La ciencia se compone de prácticas para que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros pueda experimentar sus mundos internos, conocer ese microcosmos llamado hombre. Esas prácticas, el curso tiene 15 prácticas, hoy vamos a hablar de algunas, de una manera muy rápida, muy resumida, porque para cada práctica corresponde una hora de conferencia que lo vamos a ver en el transcurso del curso o de la enseñanza. Entonces la primera práctica que se nos enseña es a concentrarnos. ¿Pero qué es la concentración? Es centrar la conciencia en la acción del tiempo presente, el aquí y el ahora. Concentración es vivir el eterno instante, vivir el presente, el aquí y el ahora, no estar en el pasado ni estar en el futuro. Hay 2 tipos de concentración, la concentración para el mundo externo, para las tareas que estamos desarrollando, y la concentración del mundo interior para observar qué sucede en nuestra psicología o qué aflora en nuestra psicología y eliminar esos defectos que afloran en el diario vivir de instante en instante en nuestra psicología. Entonces la concentración tiene esos 2 aspectos y los 2 son reales y son muy importantes. Les voy a dar un ejemplo de la vida práctica. Ustedes me pueden ver a mí trabajando, desarrollando una tarea diaria y dicen, sí, mire que él está concentrado. Pero resulta que yo estoy pensando en lo que me sucedió hace 3 días. Si nos vamos a la línea del tiempo, mi pensamiento está en el pasado, entonces mi conciencia está en el pasado, no está centrada mi conciencia. Caso contrario, nos vamos adelante en la línea del tiempo, estoy pensando en lo que me va a suceder o lo que va a pasar en 3 días, entonces donde está el pensamiento está la conciencia, quiere decir que mi cuerpo está actuando o estoy haciendo la labor de manera mecánica, no estoy concentrado, no estoy viviendo el presente. Eso en cuanto a las tareas del mundo externo. Y la concentración del mundo interior es observar lo que sucede en los centros de la máquina, que vamos a hablar de los centros de la máquina en la conferencia número 4, fase A, y concentrado en el corazón.
O sea, que todas las funciones de la máquina estén en unisono o en torno al corazón, y yo observo lo que sucede dentro de mí, como vamos a ver en psicología, y le suplico a la Madre Divina que lo desintegre, concentrándome en el corazón. Viene otra práctica que se llama la relajación. La relajación va de la mano con la concentración. Yo no puedo estar concentrado si no estoy relajado, y viceversa. La relajación es que estoy observando, y si veo algún defecto psicológico, algún yo psicológico que se está expresando a través de un centro y me está causando una molestia en ese centro o en alguna parte del cuerpo, inmediatamente me concentro en el corazón y le suplico muerte. Cuando yo reconozco un error o un defecto psicológico, cuando me hago consciente y le pido muerte, eso es relajarme. Entonces esas dos prácticas van de la mano, y la relajación en general es que el cuerpo esté cómodo, que no le moleste nada, ¿sí? Que no tenga ningún síntoma de molestia, ninguna preocupación, porque eso nos distrae. La distracción es contrario a la concentración. Viene otra práctica que se llama el desdoblamiento astral, que la vamos a ver en la conferencia número 3. El desdoblamiento astral, como su nombre lo dice, desdoblamiento porque es un doble, astral porque podemos ir a los planetas. Nosotros tenemos un cuerpo astral, que es cuando nos acostamos a descansar, no importa si es de día o de noche, el alma sale del cuerpo. Ese cuerpo astral es con el que nos movemos en el mundo de los sueños o la quinta dimensión. Ese cuerpo astral tiene unas características porque es de constitución molecular. Podemos volar, podemos flotar. Eso lo veremos más, de una manera más detallada en la conferencia del desdoblamiento astral. Ese desdoblamiento astral lo hacemos todas las personas, absolutamente todas, cuando nos acostamos a dormir. Lo que pasa es que aquí le vamos a enseñar que lo haga de manera consciente y voluntaria, y que se ponga un objetivo para ir a investigar allá a la quinta dimensión lo que necesite la persona ver o investigar. Eso en cuanto al desdoblamiento astral. Viene otra práctica que se llama la meditación. La meditación trascendental que enseñamos aquí es para que nuestra conciencia se libere por unos instantes, porque la conciencia está atrapada dentro de los defectos de los yo psicológicos, se libere y va hasta la sexta dimensión y a la séptima dimensión dentro del mundo interior, y posteriormente a las dimensiones superiores del planeta, del sistema solar y de la galaxia. Esa técnica se le enseña, se llama bloquear el pensamiento o dejar de pensar, o amarrar al yo psicológico, o amarrar el pensamiento. En el momento que nosotros dejamos de pensar, en un instante la conciencia se libera, se sale por un momento de esa prisión que son los defectos, y sube hasta la sexta dimensión y a la séptima dimensión. En la sexta dimensión experimentaremos la gran verdad, y en la séptima dimensión la gran realidad. Entonces en la sexta dimensión vemos la verdad, y en la séptima la gran verdad, pero eso hay que experimentarlo. No podemos decir que es la verdad porque la desfiguraríamos. Otra práctica que se enseña en el curso es la retrospección o la meditación reflexiva, que es para liberar grandes cantidades de conciencia. Esa la hacemos durante la noche antes de dormir. Nos acostamos, nos relajamos, nos concentramos, devolvemos toda la película del día. Por eso es retrospección, de adelante hacia atrás, desde que nos acostamos hasta que nos despertamos y nos levantamos por la mañana. Reconstruimos una escena. Esa escena miramos todos los defectos psicológicos que afloraron y le suplicamos a nuestra Madre Divina que nos los desintegre. Eso lo debemos hacer todas las noches, amigos, y lo vamos a ampliar en la conferencia que corresponde a la meditación reflexiva o retrospección. También enseñamos otra práctica que la vemos en la conferencia número 13 fase A, que es karma y que es dharma, que es enseñar a la persona a negociar el karma, hacer negocios con la ley o eliminación del karma, porque sabemos que el karma viene bajando de las dimensiones superiores desde la séptima, bajando hasta llegar acá a la tercera. La idea es que el alumno o el estudiante negocie un karma o lo elimine antes de que llegue aquí al mundo físico, a la tercera dimensión.
Entonces, por hoy dejamos ahí el tema de la ciencia, como les decía, son 15 prácticas, hablamos de 5 prácticas, 4 o 5 prácticas, de una manera muy resumida. Ese es el primer pilar de la sabiduría. Después viene el arte. Vamos a poner aquí un pendón para hablar del arte. El arte sabemos que, o se nos dice, que es una creación. Todas las posibilidades del ser humano, escúchenme bien, todas las posibilidades del ser humano están en la energía creadora sexual, que están las glándulas sexuales, en nuestros órganos sexuales. Aquí les vamos a enseñar al día de hoy el suprasexo, o crearse a sí mismo, regenerarse. Esto es lo que llamamos en otros términos la transmutación sexual, que es subir la energía por la columna, transformar esta materia en energía sexual y subirla por la columna. ¿Para qué se utiliza el arte? Para la creación de los cuerpos existenciales superiores de nuestro ser. Esos cuerpos solares o cuerpos existenciales se van a crear con nuestra pareja, con nuestra esposa, o en el caso de las damas con el esposo. Se va a crear en el sexo, así como se creó nuestro cuerpo físico, pero sin eyaculación y sin orgasmo. Vamos a ver en qué consiste la práctica, o los pasos de la práctica. Lo primero es tener una pareja estable del sexo opuesto que quiera colaborarnos en el trabajo, que conozca este trabajo de la transmutación sexual, que quiera ayudarnos. No se puede con una y con otra porque adulteraríamos el trabajo. Es con nuestra pareja que sea estable y del sexo opuesto, o sea, con nuestra esposa, en el caso de las damas, el esposo. Debe haber concentración, imaginación y voluntad, amor, fidelidad y castidad. Si no aplicamos esto, la práctica no va a servir, no va a funcionar. Concentración, nos debemos concentrar en nuestra columna, concentrarnos en nuestra columna y concentrarnos en nuestras glándulas sexuales. En el caso de los varones son los testículos, en el caso de las damas son los ovarios. Imaginación, imaginar cómo sube la energía creadora sexual por la columna y llega hasta el entrecejo, que ya lo vamos a explicar. Voluntad, obviamente hay que tener voluntad para no llegar al orgasmo o a la eyaculación, porque ya nos hemos acostumbrado a esto, ¿sí? Amor, fidelidad y castidad. Cuando nosotros comprendemos el valor de nuestra energía sexual, que es con la que vamos a hacer nuestra obra, la creación de los cuerpos, y cuando comprendemos el valor de nuestra pareja, pues vamos a despertar el verdadero amor por nuestra energía y no la vamos a tirar, no la vamos a desperdiciar y vamos a comenzar a valorar a nuestra pareja. Fidelidad. Si nosotros estamos en la práctica de suprasexo con nuestra pareja, pues no podemos estar pensando en otra persona. Castidad, estamos hablando de la castidad científica, que es subir la energía sexual por la columna. Esa es la verdadera castidad, amigos. Ya aplicando estos puntos, vamos como tal, o estas condiciones para que se dé la práctica o sea validada, vamos a ver los puntos de la práctica. El primer punto es la conjuración del Belilín y el círculo mágico, que es para limpiar nuestra recámara nupcial y protegerla. Esta conjuración del Belilín y el círculo mágico se las explicaré en la conferencia número 7. Después viene como segundo punto la súplica de asistencia a nuestro Padre interior y a nuestra Madre Divina. Cada uno, ambos deben hacerlo. La pareja se concentra en su corazón, mentalmente hace la petición. Dice: Padre mío, Madre Divina, te pido que me asistas a esta práctica de transmutación sexual. Cada quien con sus palabras, de una manera muy sencilla, le habla a las partes de su ser, o a su Dios interior. Ahí se está refiriendo al 3% de conciencia, que es Padre, Madre y el Espíritu Santo. Después viene el tercer punto, siguiente punto, que se llama encender el fuego. Son caricias y besos que se le proporciona a nuestra esposa para que el yoni es el órgano femenino de las damas, o sea, la vagina, y
Esos besos y caricias es para que tenga una perfecta lubricación para poder hacer la inserción del falo masculino en el yoni. El falo masculino es el pene o el órgano sexual del hombre, para que vayamos entendiendo o comenzamos a manejar estos términos. Acá el conocimiento de sí mismo. Ya después viene como tal la inserción del falo en el yoni o la conexión. Nos conectamos sexualmente con nuestra pareja. Los movimientos deben ser suaves. No debe ser brusco, no debe ser rápido, porque lo que necesitamos es no eyacular, no llegar al orgasmo. Siguiente paso. Viene un proceso respiratorio o un ejercicio respiratorio que se divide en 3 pasos, 3 etapas o 3 fases muy sencillas que se las voy a explicar acá en el pendón. La primera fase se llama inhalación. Debe durar aproximadamente 20 segundos, no vamos a botar el aire. Recordemos que es inhalar, es tomar aire por las fosas nasales, llenamos los pulmones al máximo, ¿sí? No botamos la energía y visualizamos, nos imaginamos cómo entra energía, porque ese aire está cargado de energía, cómo entra esa energía. Entonces inhalamos, entra el aire a los pulmones, después con la imaginación o con nuestra mente, pues decíamos que hay que concentración, imaginación y voluntad. Imaginamos que ese aire que entró a los pulmones, con el pensamiento lo enviamos acá a nuestras glándulas sexuales. En el caso de los hombres, pues los testículos, en el caso de las damas, los ovarios. Hasta ahí van los 20 segundos que se recomiendan, pero eso depende de la capacidad pulmonar de cada persona, es algo progresivo. Viene la segunda fase del ejercicio respiratorio, o el segundo paso, que se llama la retención. Esa energía que enviamos acá a las glándulas, nos imaginamos que entra aquí por dentro de la columna, imaginamos y sentimos un hilo dorado que sube por dentro de la columna y llega hasta el entrecejo. Este proceso de retención también son 20 segundos y no hemos soltado el aire. Viene después el tercer paso o la siguiente fase del ejercicio respiratorio, que es la exhalación. Recordemos que exhalar es por la boca, soltamos el aire, pero vamos a pronunciar el mantra I-A-O. Les voy a dar un ejemplo entonces. Inhalo o inhalamos, llenamos pulmones, enviamos la energía a las glándulas, luego imaginamos y sentimos que sube un hilo dorado por nuestra columna, llega hasta el entrecejo. Exhalamos y pronunciamos la letra I. Para la A y para la O se repite el mismo proceso. De igual manera, entonces inhalamos, llenamos pulmones, enviamos a las glándulas sexuales, luego imaginamos y sentimos un hilo dorado que sube por la columna, llega al entrecejo, soltamos el aire, pronunciamos y para la letra O hacemos lo mismo. Inhalamos, llenamos pulmones, inhalación, 20 segundos aproximadamente. Viene la retención, esa energía que está en las glándulas, imaginamos y sentimos un hilo dorado, esa es la retención, imaginamos que sube por la columna y llega hasta el entrecejo, 20 segundos aproximadamente. Después viene la exhalación, otros 20 segundos y pronunciamos Esta práctica la pareja puede hacerla el tiempo que lo considere necesario, pero sin eyaculación y sin orgasmo. Si nos desconectamos sexualmente de nuestra pareja, tenemos que esperar mínimo 20 horas, 24, mínimo 20 horas para volver a conectarnos. No podemos estar conectándonos y desconectándonos, porque las glándulas trabajan de forma intercalada para hacer este proceso de transmutación y se demora 24 horas cada glándula. Entonces, si nos conectamos y nos desconectamos, va a entrar a trabajar la otra glándula y se adultera el trabajo. Cuando terminamos la práctica, si es que se quiere duchar la persona o se quiere bañar, tiene que esperar mínimo 2 horas, porque lo que está subiendo por el cuerpo vital a través del físico es energía dentro de la columna. Y si nos metemos al agua antes de las 2 horas, hay un canal que se llama el Nadi Chitra, que está dentro del Sunsuma, allá en el cuerpo etérico, y se va a fundir, se va a quemar y dañamos el trabajo.
Nuestra recámara nupcial debe tener unas condiciones muy especiales. En el día de tener iluminación, ventilación, no deben haber equipos estruendosos, televisores, debe estar en perfecto orden, en perfecta limpieza. Nuestra habitación y nuestra cama donde practicamos el suprasexo no puede ser compartida con otras personas, no pueden dormir más personas allí. Si nuestra esposa está en periodo menstrual, debe dormir en una cama aparte, no donde se practica el suprasexo. Y si tenemos un colchón viejito o usado, hay que cambiarlo por uno nuevo cuando nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja para hacer este trabajo suprasexo o la creación de los cuerpos. Entonces, hasta ahí dejamos lo del arte. Ya en posteriores conferencias vamos a profundizar más en el tema de la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, o el suprasexo, o de la transmutación, o del sexo superior. Viene el tercer pilar de la sabiduría, amigos, que es la psicología. La psicología, vamos a hablar de la doctrina de los muchos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, pero dentro de nosotros hay muchas personas que gobiernan o manejan la máquina a través de la personalidad. Esas personas son nuestros defectos psicológicos, nuestros yoes psicológicos, formas de ser de sí mismo, maneras de ser de sí mismo. Sabemos que el 97% de la conciencia está atrapada en los defectos psicológicos, está aprisionada. Cada defecto tiene un porcentaje determinado en nuestra conciencia, sea el defecto de la ira, de la pereza, de la codicia, de la lujuria, el orgullo. La ira ya les había dicho, la gula y la envidia. Entonces cada defecto tiene una parte de ese 97 de conciencia atrapado. Estos defectos o estos yoes psicológicos nos manejan a su antojo. Nosotros simplemente somos hombres máquinas, somos una marioneta, somos un muñeco parlante. El cuerpo físico es manejado por la personalidad, pero la personalidad es manejada como un títere con esos hilos invisibles que son los defectos psicológicos. Cada defecto psicológico tiene su propia personalidad, tiene sus propios intereses, es una forma de ser, porque es una persona diferente, y lo peor de todo es que cada uno tira para su lado. Nunca somos la misma persona, no somos una sola persona, no tenemos responsabilidad moral. ¿Por qué les digo que no somos una sola persona? En dado momento somos benevolentes, en otro momento del día ya somos iracundos, en otro momento del día somos perezosos, en otro momento nos sentimos muy caritativos, muy buena gente, en otro momento del día es lo contrario, ya somos tiranos con la gente, sale el yo de la ira, maltratamos a las personas. En otro momento nos sentimos el deseo de ir a tomar trago, a embriagarnos. En otro momento nos da ganas de fumar. Entonces mire que durante el diario vivir, por medio de los centros, se están expresando todos los defectos y manejan la máquina. Es más, los defectos pelean por el control de la máquina. Ellos se pelean el control de la máquina, los defectos. Entonces, en un momento dado, un yo psicológico se monta, maneja la máquina a través de los centros de la personalidad, y en otro momento entra otro yo psicológico, que es otra persona totalmente diferente. Acá en el conocimiento sí mismo le enseñamos a la persona que elimine los defectos, que los desintegre, para que libere la conciencia que está atrapada. Lo interesante es que esta conciencia que está atrapada se libera, se va sumando al 3% que es libre, que es autónoma y despierta hasta cierto momento de la vida, porque esa conciencia, ese 3%, llega un momento que también se duerme, que eso lo vamos a ver en la conferencia de personalidad, ego y esencia, conferencia número 15 de fase A. Digamos que nuestro ser, porque él es el que decide eliminar un defecto, decide eliminar el defecto de la pereza. Comenzamos a eliminarlo, ese porcentaje se va a sumar al 3%, y así sucesivamente con todos los defectos, con la codicia, con la lujuria. Ahora les vamos a enseñar o les vamos a transmitir la técnica para la eliminación de los defectos psicológicos.
Lo primero es autoobservarnos, la autoobservación, estar observando todo el día qué aflora dentro de mi psicología, qué defectos afloran. En todas las escenas del día, sea una escena agradable, desagradable, una escena de ira, una escena de celos, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es la autoobservación, no identificarnos con la escena. En este caso vamos a poner una escena desagradable, ¿sí? No identificarnos. Segundo, comenzar a juzgar al defecto hasta comprenderlo. Y cuando lo comprendemos le suplicamos muerte. Les voy a dar un ejemplo. De pronto yo voy en mi coche conduciendo por la ciudad, me sale otro coche en la esquina, me cierra, casi me estrello. ¿Qué debo hacer en ese momento? Me concentro en mi corazón y digo mentalmente o con verbo silenciado: Madre Divina, desintégrame el yo psicológico, el defecto psicológico que quiere pegarle al otro conductor. Porque voy a observar todos los detalles de la ira. En este ejemplo vamos a tomar como ejemplo la ira. Y la ira pues se compone de una cantidad de detalles o yoes pequeños que afloraron en esa escena. Entonces digo lo siguiente, concentrado en el corazón, digo con verbo silenciado mentalmente: Madre Divina, desintégrame el yo que quiere romperle el carro al Señor. Madre Divina, desintégrame el yo que quiere insultar al Señor. Y así sucesivamente con todo lo que aflora en nuestra psicología. Sea en una escena de celos, una escena de ira, en cualquier tipo de escena, hasta en escenas agradables sale una cantidad de yoes o se manifiestan en nuestra psicología. Nos concentramos en el corazón, le suplicamos a la Madre Divina mentalmente no lo desintegre. Lo interesante es lo que les decía, que esa conciencia que vamos liberando de los yoes que matamos se va sumando al 3%, hasta que un día llegaremos a tener la conciencia libre, despierta e integrada, ¿sí? Porque nuestra conciencia está fragmentada, está en partes. Cada yo tiene una parte y aparte de eso está dormida dentro de esos yoes. Cuando nosotros eliminamos un defecto, sacamos la sabiduría y el amor que está dentro de ese defecto. O la virtud contraria, por ejemplo, una persona que desintegre el yo la ira, pues va a salir la virtud contraria, que es una persona muy dulce, muy apacible, muy amorosa. Una persona que desintegre el yo ladrón, pues la virtud contraria va a ser una persona muy honrada. Eso en cuanto a psicología, amigos. Viene el cuarto pilar, que es la mística. La mística nos dice que debemos desarrollar el amor en el trabajo interior y en el trabajo externo. Al hablar del trabajo interior estamos hablando de los dos primeros factores de la revolución de la conciencia, que ya hablamos del primero, que es el nacimiento espiritual, que es la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser con nuestra pareja en el suprasexo. Eso se le llama nacimiento, que es el primer factor de la revolución de la conciencia. Dice la mística que ponerle amor al segundo factor, que es interior, que se llama muerte psicológica, que es la desintegración de los defectos. Hay que ponerle amor a eso. Y como tal, al tercer factor de la revolución de la conciencia, que es la mística como tal, que es entregar este conocimiento de sí mismo a todas las personas sin cobrar dinero, sin pedir nada a cambio y de forma desinteresada. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el amor o la mística, vamos, como tal, van haciendo el amor dentro de nosotros, van haciendo la mística y ya nuestras células van a ser alimentadas de una manera diferente, todo va cambiando. Esta fuerza de la mística o del amor debemos desarrollarla, crearla a través del sacrificio por la humanidad, porque esta es la única fuerza que hay en el absoluto, es la única fuerza que rige el absoluto, que es el amor. Entonces, con el tercer factor de la revolución de la conciencia, vamos despertando esta fuerza. La mística, recordemos que la capacidad que tenemos de dar sin recibir a cambio, sin pedir nada a cambio. Entonces, eso como tal es la mística, dar sin pedir. Ya al dar este conocimiento, como les decía, debemos darlo primero de forma gratuita. No podemos pedir dinero, ni cobrar dinero,
ni pedir nada a cambio, no pedir favores, que me ayuden, que me hagan, no. Este conocimiento lo debemos entregar absolutamente a todas las personas, sin distinción de sexo, raza, color, religión, condición social. A todas las personas les damos este conocimiento, sin pedir nada a cambio. Entonces, ese es el cuarto pilar de la sabiduría, la mística. Dar este conocimiento a todos nuestros hermanos. Ya durante la conferencia hemos hablado de algunos objetivos del conocimiento a sí mismo, pero los vamos a recapitular y dar en general todos los objetivos del conocimiento a sí mismo. Los vamos a ver de una manera muy resumida, porque como digo, para cada cosa estas hay una conferencia. Entonces vamos a ver el primer objetivo del conocimiento de sí mismo, que es la autorrealización de nuestro ser. Ya sabemos que nuestro ser es la conciencia, que se divide en dos partes, un 97% que es atrapable, o sea que lo atrapan los defectos, y un 3% que es inatrapable, que es el espíritu, lo real, lo verdadero, pero ambos son conciencia y ambos son nuestro Dios interior. Antes para comprender este tema, la autorrealización de nuestro ser, recordemos que la autorrealización, nuestro ser interior, o nuestro real ser, o nuestro Dios interior, viene del sol absoluto. Todos los que estamos acá somos chispitas, que somos emanadas, o venimos del sol absoluto divinal, que es un sol espiritual. De allá viene nuestra mónada, nuestro real ser. Él viene a autorrealizarse, a conocerse, a que lo conozcamos, a liberar ese 97% de conciencia que es atrapada cuando llega acá al mundo, para sacar la sabiduría, porque recordemos que cada defecto que se elimina se saca la sabiduría y el amor. Entonces se eliminan los defectos, después de eso se despierta la conciencia, porque la conciencia que está atrapada en los defectos está dormida, se eliminan los defectos, se libera la conciencia, se despierta y se integra en nuestro ser, el 97% con el 3%. Porque pues como les digo, en este momento pues nuestro ser no está integrado, la conciencia está fragmentada en los defectos, atrapada. Entonces la autorrealización es devolverse al sol absoluto con el 100% de conciencia libre, despierta, integrada y con la sabiduría del mal, amigos. Ese es el primer objetivo del conocimiento de sí mismo. Viene un segundo objetivo, que es la regeneración del ser humano. Obviamente, si nosotros comenzamos a eliminar nuestros defectos, la codicia, el orgullo, la lujuria, la vanidad, la drogadicción, el alcoholismo, pues nos estamos regenerando. Se está cambiando nuestra psicología. Estamos eliminando todo lo que son los defectos. Si comenzamos a subir la energía creadora sexual por la columna, o transmutar la energía sexual con nuestra pareja, pues obviamente nuestras células van a comenzar también a recibir un alimento, van a comenzar a regenerarse las células también. Entonces nos regeneramos físicamente y psicológicamente. Tercer punto, la liberación de toda nuestra conciencia, que lo vimos en el pilar de la psicología, que es eliminar los defectos. Eso ya lo sabemos. Viene el cuarto punto, que lo vimos en el arte, la creación de los cuerpos existenciales superiores desde el ser. Eso lo hacemos con nuestra pareja, el nacimiento espiritual. Quinto punto, conocimiento de todas las leyes. Nosotros en este momento tenemos totalmente o total desconocimiento de las leyes que nos gobiernan. Nosotros aquí los seres humanos estamos gobernados por 48 leyes que se reflejan en la célula germinal, porque tenemos 48 cromosomas. Hoy hablamos solo de una ley, en esta parte donde hablábamos de negociación y cancelación del karma. El karma es lo que nos cobran, lo que debemos, que eso lo vamos a ver en la conferencia 13. Y conocer pues todas las leyes. Conocer las dimensiones superiores de la naturaleza. Si nosotros creamos los cuerpos solares, cada cuerpo corresponde a una dimensión de la naturaleza y vamos a poder entrar a estas dimensiones superiores
a voluntad y de manera consciente, y podemos ingresar también a las dimensiones de nuestro mundo interior. Para eso se crean los cuerpos, para tener una verdadera representación en las dimensiones de la naturaleza. Poder entrar a voluntad cuando querramos, en el momento que queramos podemos entrar de manera consciente a cualquiera de las 7 dimensiones con estos cuerpos. El séptimo punto o séptimo objetivo del conocimiento de sí mismo: encarnar nuestro Cristo individual. Eso va a suceder en la segunda montaña, como vimos en la conferencia de Semana Santa. Cuando el maestro entra a la segunda montaña, hace la primera montaña, toma el camino directo, entra a la segunda, va a encarnar el Cristo va a nacer en el corazón. Esa es la verdadera Navidad, el nacimiento del Cristo en el corazón de cada uno. Entonces viene el octavo punto, que es resucitar en sí mismo. Eso también se va a dar en la segunda montaña, cuando el Cristo es crucificado, muerto y sepultado. Después de que baja a los infiernos, resucita. Entonces el maestro, que es un Cristo viviente, en la segunda montaña va a resucitar en sí mismo, o va a ser nacido por segunda vez y se convierte en un resurrecto. Y por último, lograr, o noveno punto de los objetivos del conocimiento de sí mismo, lograr la individualidad sagrada. En este momento nosotros, cualquier persona, en el estado que está nuestra psiquis, 97% de conciencia atrapada en los defectos, somos muchas personas, como les dije en psicología. Entonces somos un cuerpo, muchas personas dentro de un cuerpo. O sea, los defectos es cantidad de personas, pero son defectos. ¿Qué logra la individualidad sagrada? Cuando desintegramos todos los defectos, se liberan chispas divinales o partes o porcentajes de nuestra conciencia, que también pues son personas, pero ya son chispas divinales, ya no son defectos, es lo contrario, son virtudes, es luz, es espíritu, es amor, es sabiduría. Entonces en el mundo interior, cuando están libres todas estas chispas de conciencia, vamos a ser unidad múltiple perfecta. Eso es lograr la individualidad sagrada. Les decía que este curso es totalmente gratuito, se entrega y se enseña a través de los 4 pilares de la sabiduría: la ciencia, el arte, la psicología y la mística, y los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacimiento espiritual o creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, muerte psicológica o muerte en marcha, desintegración de nuestros defectos, y sacrificio por la humanidad, entregar el conocimiento a las demás personas de manera gratuita y desinteresada. De esta manera damos las 75 conferencias. Estas conferencias es una fase A de 50 conferencias y una fase B de 25. Estas conferencias ustedes pueden acceder en salas presenciales físicas en cualquier parte. Encontramos salas de conferencia, o en las redes sociales, amigos. Entonces, pues muchas gracias por su atención, y próximamente veremos la conferencia número 2.